Perdón, déjame el micrófono apagado. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí de regreso. Así es. Sí, pues mira, creo que Fernando Francisco no ha llegado todavía, entonces, ¿quieres empezar con lo tuyo? No le damos un tiempo a Francisco con esto de que estaba programado él. Bueno, ok, va, ¿te parece igual como todos los días? 5 y 5 minutitos, a Órale, ver si llega. Y ya, ok, porque la vez pasada ya él ya estaba aquí, a las 5 así en punto. Entonces vamos a darle 5 minutitos y vemos, ¿va? perfecto. Órale. Va.
Vale, Joaquín, pues todo tuyo el micrófono. Gracias. Em, ¿Cómo prefieres que hagamos esto? ¿Te mando el link y lo contestas o te comparto pantalla y te voy platicando? Si quieres, vamos primero por compartirme pantalla, me vas platicando y ya después me mandas el link y yo le respondo. Órale. Porque también podrías, o sea, lo que quieres que responda es como la especie de jueceo. No, en realidad, lo que quiero es que le eches un ojo y que me des tu punto de vista general, Ok, este, del cuestionario en términos generales y lo que pasa, bueno, ahorita ya borré todas las respuestas que hice tres pruebas y una de las ok. cosas que me estaba sacando de onda, que creo que me va a costar trabajo, era los resultados porque hay varias cosas que he aprendido de los formularios de Google, es que no se puede evitar que la gente vaya atrás, a las preguntas atrás, retroceder en las preguntas. Sí, no, no se puede. Ya lo investigué. Y luego también me estaba dando revueltas las respuestas en gráficas de pie y gráficas de barras. Entonces me estaba costando trabajo interpretar los datos. También averigüé y no se puede decirle, hazme estas en barra, hazme estas en barras, en gráficas de pie. Lo que me sugería Gemini era bajar la base de datos y hacerlo en Excel. Entonces, pues sí, Sí, gracias. es que eso es lo único que se puede hacer. Y si estás atorado. O en R, ahorita que está de moda. De hecho, sí. Entonces, sí. Entonces, pues bueno, eso ya me las apañaré. La cuestión es que te platico, pues como sabes, mi proyecto está dividido en tres fases. Ujú. El tema general es el heurístico de conformidad social en situaciones de emergencia, específicamente temblores. Digo, como tú bien sabrás, los proyectos de titulación se modifican cada semestre. Entonces, en un inicio iba a ser temblores, huracanes e incendios en México, Canadá y Japón. Y ahorita Órale, ya wow. no sé si hace 2 años el mundo se veía diferente. Y ahora es únicamente temblores en la ciudad, bueno, temblores en general, porque ahí sí está abierto en cualquier país. Ok, Pero ya no con una misión específica en Canadá y en Japón, donde había contactos y gente que posiblemente pudiera estar interesada en coparticipar. ok, Ok, entonces el primer artículo, uno y dos ya están terminados, lo único que está haciendo es pulirlos para publicar por lo menos uno. de acuerdo. La primera etapa es el heurístico de conformidad social de frente a la teoría del comportamiento planeado de Isaac Axen. Ujú. Y es análisis correlacional bueno, se hizo pues todo el análisis factorial exploratorio del cuestionario, se probó, se validó y bueno, se aplicó y ahí está Franco por si quieres que tome el... No, 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 sígueme platicando tantito. Algo que quiero entender es am, el cuestionario, el primero, el que se va a intentar publicar, ¿qué evalúa? Porque no me queda claro qué evalúa. Uy, híjole, pues ahí sí te puedes hacer toda la presentación. Este es la correlación que existe entre diferentes variables que se evaluaron de conformidad social con las 5 variables de la teoría del comportamiento planeado. O sea, el cuestionario evalúa una correlación. No, son 9 secciones diferentes y luego con los resultados vemos cómo se Ah, ok, correlacionan entre ellos. ok, ok, ok. Ya, Sí. ya, de acuerdo. Y Sí. este es diferente, este que va a evaluar. Este está el último, el de ahora. Bueno, es que en el anterior se evalúa la teoría del comportamiento planeado y luego este, el, el Five Factor Model a través del IPIP, los 5 rasgos de personalidad. Y entonces Ujú, ujú. se analiza si existe o no una correlación y
re- pues, ¿cómo se dice? Predicción o en el análisis de regresión entre los 5 factores y la conformidad social. Y luego también se evaluó sexo y edad, que fue interesante en relación a la literatura. El tercer, que este es un nuevo cuestionario, lo que dice Alejandra, que pues yo estoy de acuerdo, es que pues todo doctor debe de titularse sabiendo eh, hacer experimentos. Entonces vamos a hacer un experimento. Bueno, es un cuasi experimento porque no tenemos un grupo de control. Y lo que queremos Ok, experimentar, también ya basado en avances de literatura, es si sí o si no una persona en este tipo de cuestionarios, si cambia su respuesta sabiendo la respuesta de los demás y estamos manipulando esa variable. de acuerdo. Primero le preguntamos, ¿qué es antes, durante y después? Situaciones de emergencia. Aquí sí es temblores, inundaciones es huracanes e incendios. Y antes, durante y después de ese tipo de situaciones. Le preguntamos, ¿qué harías tú en esta situación? Luego le presentamos manipulado. La mayoría Ujú. siempre va a salir la mayoría, hace lo contrario que tú, que eso me costó un rollo para hacerlo en Google Formats. Y vemos si quiere cambiar su opinión. Entonces, una vez que él o ella contestó, le presentamos la mayoría hace lo contrario. ¿Quieres cambiar tu respuesta? Y vemos si la cambia o no. Esa es Ok, la primera parte. Y como vas a ver por ahí después, en las pruebas que hice, la gente se empieza a dar cuenta que siempre le llevamos la contraria. Entonces se integraron distractores, preguntas que no tienen nada que ver, nada más le preguntamos, ¿qué harías en esta situación si los demás hacen lo contrario? Y le damos la razón. Eso es para que no vean que existe una tendencia. Siempre estás mal, la gente siempre hace otra cosa, vas a hacer lo que hacen todos, que es lo que dicta esta cuestión de conformidad social y vemos si cambian o no. Entonces hay distractores y son 10 preguntas de esta primera etapa. ujú. Y Joaquín, des- creo que estás compartiendo pantalla, porque ahorita vi que moviste el mouse, pero se ve nada más la página que hice Ibero. No sé si no, era otra. Sí, Y no, mucho pues gusto. Buena hola, tarde. gracias. Gracias por decirme que sí, se debería de estar compartiendo el cuestionario y no sé por qué ah, no. ok. Yo pensé que me estás compartiendo, me estabas platicando nada más ahorita. No, ya vi, ahí está. O deberían de estarlo Eh, viendo ahorita, ¿sí? no, sigo viendo la página de la IBER. Ajá, donde Ok, dice Ibero Posgrados, 7 de entonces, octubre, algo ahí. gracias por avisarme porque yo estoy echando mi rollo y moviendo el mouse. No Y logro dije, ha de imaginar estar lo que estás seleccionando un diciendo. ítem o algo así. Ah, ya está. Mira, bueno, A ver, entonces pues aquí está Digo, lo bueno es que si me entendiste, Tona, es porque me sé explicar sin la ayuda visual. Si no, has de haber estado pensando, puta, ¿qué sí, está la verdad es diciendo? que yo, no, yo sí te estaba entendiendo. Pero bueno. Ajá, Bueno, ahí está el ok. cuestionario. Entonces, lo que te está diciendo, preguntas, en esta situación, ¿tú qué harías? A o B. Ujú, Luego, si respondes A, te voy a decir que era B, lo que hace la mayoría. ¿Quieres cambiar tu pregunta? Y entonces ya se registra todo en realidad. Pero también puede haber la situación en que respondan B, te voy a decir lo contrario, la mayoría hace A, ¿quieres cambiar tu respuesta? Entonces ahí lo que queremos medir es que si la gente, cuando se entera que los demás hacen otra cosa, se va a ir hacia la masa. Y así, 10 preguntas de estas, entonces te estaba platicando de los distractores, comportamiento público, porque se estaba notando una tendencia, siempre me está llevando a la contraria, entonces se empiezan a sesgar las respuestas. Entonces claro, metimos distractores, donde ya te doy la razón, y es antes, durante y después, este, temblores, huracanes e incendios. ya, ok. Ok. Esa es la primera parte, que son 10 preguntas, y luego hay una segunda parte donde es diferencial semántico, donde es básicamente lo mismo. Aquí está. Antes, durante y después, se plantea una situación y vemos si la respuesta tiende a ser individual, personal, no individualista, personal o hacia la conformidad social, en un diferencial Mm, semántico.
¿ok? Yo creo que este te va a salir más sesgado, pero ok. Y además, ya me dirás tu opinión, pero este ya no es un experimento, no estamos manipulando variables. Aquí nada Ujú. más estamos viendo percepción, bueno, no percepción, sino opinión. Bueno, el caso es que aquí está la segunda parte y luego hay una tercera parte donde se evalúa una señaléctica que se sacó del CENAPRED. Aquí sí hubo, bueno, no manipulación y en realidad tampoco es un experimento porque estamos presentando primero una señaléctica con 5 diferentes variables, si es claro y directo, comunica efectivamente, explica, en fin, 5, y luego se presenta otra versión de esta misma señaléctica, y pues aquí sí no te voy a decir, bueno, a ver si espontáneamente le notas algo, que también estamos evaluando si sirve más o no la parte de conformidad social desde el punto de vista gráfico. Hay un cambio, es muy Ok. sutil, pero hay dos Sigan cambios. estos pasos. Por ahí va, por ahí va, pero pues no, si me lo vas a responder, no te digo. Yo creo que no, porque Es- hay una cosa ahorita. A ver, espérame, vuelve a poner los anteriores. los anteriores, aquí Pues está. estaba más bien leyendo de arriba. Pues, sigan estos pasos de varios, y aquí tienes, sigue estos pasos, que es como la Exacto, sí, diferencia muy evidente. sí. Este, Pues sí, una es en singular, si te Vamos en fijas, plural. todo es singular, Ujú. y luego vamos a ver si mejora siendo en plural. O sea, si al presentarse de forma ya más gráfica, lo que hace la mayoría de la gente, si se evalúa mejor esta opción cuando es en plural. Ok, ¿Hacia dónde se va? ahí hay una sutileza del lenguaje que no sé si es una sutileza mía o es realmente del fenómeno, porque el hecho que me estés dando instrucciones en singular y en plural no me da a entender que cuando es en plural es porque lo están haciendo todos. O sea, es la dirección de la orden, pero no me está dando a entender que todos hacen esto que tú estás diciendo. Más bien, la instrucción va para mí o va para muchos, pero ahí no hay un efecto de conformidad social porque no hay un reflejo de lo que hacen los demás. Hay una orden hacia los demás, pero no hay un reflejo de lo que hacen los otros. Entonces, no sé, yo no sé si funciona, yo tendría la duda de si lo que está operando es conformidad social o difuminación de la responsabilidad, por ejemplo. No sé. Perfecto. Ok, déjalo a punto. Porque si me lo dices a mí, es una orden directa a mí. Es en los experimentos de difuminación de la responsabilidad cuando estaban en un salón y se incendiaba un bote de basura, yo era el único güey que estaba allí, entonces yo tenía que sacar el bote de basura, ¿no? Pero si habían 5 personas, el bote de basura se empezaba a quemar, la gente tardaba mucho más en sacar el bote de basura que se estaba quemando. ¿Por qué? Porque había una difuminación de la responsabilidad. En términos de cuál es más efectivo para que sigan una orden precisa, me parece que lo que está operando aquí es eso. Cuando dices sigan, yo puedo interpretar que soy yo o 400 personas más. Y cuando me dices sigue, es yo quien está leyendo en singular. Entonces, no, más que ver qué teoría está operando, es el fenómeno que está atrás. El fenómeno que está atrás, aquí no me es tan claro que es el de conformidad realmente, porque no estoy viendo el efecto de que los demás lo hagan. Estoy viendo una orden que está siendo indicada a muchos o a una persona en específico. Entonces, Ok. el fenómeno aquí no me queda tan claro. En los otros es un poco más, aunque yo tengo la duda de si está realmente haciendo un experimento al principio. Mm, Porque la manipulación estaría en función de tener dos, eh, dos formas en cómo tú puedes ver, al menos dos formas, vaya, en cómo tú puedas reaccionar frente a un estímulo. Yo entiendo que este es grupo experimental, entre comillas, y que en este el efecto que estás introduciendo es que siempre hay una línea de conformidad que no es necesariamente la suya. Entonces yo respondo en una y me doy cuenta que todos los demás están respondiendo en otra, porque me das esa información, y luego eso me lleva a responder, digamos, diferente. Ahí está donde estás introduciendo tu algo. Pero para que yo pueda ver el efecto de esa introducción,
tú me dices que no tienes un grupo control, pero entonces sí debes de tener un grupo de comparación, aunque no sea control, con la idea de que yo pueda ver el efecto de esa manipulación. O sea, un grupo en el que su respuesta sea libre. ¿Ese sí lo tienes? No lo tengo, pero sería sencillo hacerlo. Sí, porque necesitas ese grupo, aunque no sea control, que sea un grupo simple de comparación, en donde sus respuestas no estén guiadas. Sea el mismo cuestionario, pero este, que no exista el efecto de conformidad. Es decir, súbete a donde dice el porcentaje, ándale ahí, que ahí dice respuesta A después de un incendio. Quitándole esa línea del 94% de las personas encuestadas, sino simplemente dándole una segunda oportunidad. ¿Estás seguro de tu respuesta o quieres cambiarla? Y dejarlo y ver si responden, porque ahí sí estás viendo el efecto de una manipulación, que es darle el efecto de conformidad o un grupo que no tiene ese efecto de conformidad, que sí tendría que tener este mensaje, pero lo único que no tendría que estar viendo sería qué cantidad de personas respondió otra cosa, sino simplemente una oportunidad para cambiar su opinión. Y entonces sí, ante el estímulo de conformidad, la gente cambia versus un grupo que no lo haya tenido y no cambia. ¿Ok? Y sí necesitas el grupo de comparación. Quizás no control tal cual, quizás no aleatorización de las condiciones, que es lo que lo convierte en un experimento puro, pero sí un grupo natural. Supongamos, vas a un salón y aplicas este cuestionario, este, a un grupo que se llama, propiamente hablando, se llamaría grupo de contraste o grupo de comparación, y ves ese efecto. Bueno, ves cómo responden sin el efecto el- de la conformidad como tal. Porque si no, esto no llega ni a experimento, llegaría a un pre y quedaría la duda de la validez interna. O sea, la respuesta se debe a eso, a que les mostraste ese porcentaje, o se puede deber a 1,400 cosas diferentes más, ¿no? Entonces, Ok. le rest, o sea, no lo garantizas, pero al menos le sumas algo a la validez interna, que es como yo tengo otro grupo en donde se le presentaron las mismas preguntas, simplemente lo único que no se presentó es este porcentaje de conformidad y sus respuestas son significativamente distintas a cuando sí se muestra el efecto de conformidad y entonces sí, tienes un cuasi experimento, vaya, ¿no? Ya serán, podremos debatir si partían del mismo punto, todo lo que conlleva un cuasi experimento, pero al O- menos ya tienes algo con lo cual eh, tirarle a que haya una cierta validez interna a lo que estás haciendo, porque si no, no es un experimento, es solamente pues sí, un diseño no experimental. Sin este grupo de contraste, o un preexperimento de lo que antes McGuigan reportaba como preexperimentos, podría entrar como eso, pero, pero creo que tienes la oportunidad de hacerlo más sólido con un grupo de comparación, aunque sea un grupo de comparación no equivalente, pero tienes un poco más de solidez con eso y eso le puede dar un poco de más fuerza. Digo, considerando el alcance. Otra sugerencia que es peligrosa, y digo que es peligrosa porque no sé si tengas el tiempo, en RedCap sí puedes evitar que las personas se regresen. Quizás en Google Forms no, pero en RedCap sí puedes hacer que conforme avancen ya no puedan devolverse a la pregunta anterior y entonces ya estarían más forzados a no cambiar la anterior, que es lo que tú quieres evitar. Entonces digo, es peligrosa porque yo sé que no tienes el tiempo para hacerlo, pero en RedCap se hubiera podido y ustedes a nivel tienen acceso a RedCap. Entonces hubiera sido una buena oportunidad de ponerla a prueba. Sí, pues no. Ahora, Bueno, oye, y suena, muchas gracias por la retro, suena muy coherente y suena muy interesante y me lo voy a aventar. Mi pregunta es, ¿el tamaño de la muestra tendría que ser el mismo en el grupo de contraste que en el, ¿no? no, no necesariamente, digo, no te voy a mentir, estadísticamente hablando, entre más diferentes sean, tienes un problema a nivel de efecto, ¿ok? Más probabilidades de cometer error tipo 1, error tipo 2, ¿no? Dependiendo de en dónde está la disparidad, el grupo experimental o el grupo control. Lo más similar es que se pueda. Ahí sí, lo más similar que se pueda, en términos de tamaño, pero también en términos de proporción de variables sociodemográficas que podrían estar alterando este efecto. ¿Ok? Eh, Hombres, mujeres.
por ejemplo, por lo menos, si se puede, rangos de edad, lo más cercanos que se puedan, sería lo ideal. Pero si no, Sí, mínimamente sí cuida el tamaño de tus grupos, que sean lo más similares posibles. ok, Y ok. respetar las reglas básicas, ¿no? Más de 30 estaría bien en cada grupo de comparación, en cada grupo ¿Y que tengas. con 30 la hago? Cuando dije más de 30 al treinta mejor y 30. uno, treinta y O sea, uno. con eso cumples lo básico que te pide una prueba estadística para operar. Tienes un muy poco poder estadístico, pero cumples. Yo diría, llégale a los 190 y tantos, si se puede. Bueno, Y en el grupo de comparación igual. sí, tengo la misión de 150, pero en la primera etapa hacer 200 me costó contratar gente. Sí, sí. Y en esta vas a ver algo similar. Aquí la cuestión es, entre mayor control metodológico tienes, menos control estadístico requieres. Entonces, toma en cuenta que si tienes poco control metodológico, que es no aleatorizas, no tienes acceso a los grupos antes, después, un montón de Ujú. condiciones, requieres mayor cantidad de muestra porque necesitas un mayor control estadístico. Porque vamos a ver muchas cosas en la muestra, vamos a ver muchas alteraciones numéricas en la muestra entre menor sea el número de participantes. Entonces, dale mayor peso, dado que Ale te está diciendo, sabes que aprende a hacer un experimento a nivel psicología social, dale más peso al control metodológico porque es donde debe de estar en un experimento a nivel psicología social. Lo más que puedas, Joaquín. O sea, sí a nivel de averigua todo lo que puedas a nivel sociodemográfico y como es un grupo de control no equivalente, eh, mm, más bien no es un grupo de control, es un grupo de comparación no equivalente, tú puedes crear sintéticamente la equivalencia del grupo lo más que se pueda, es decir, conseguir personas que estén en el mismo rango de edad, misma proporción de hombres-mujeres, aunque sea sintético, lo más que puedas, ese control metodológico te va a ayudar mucho. Entonces, no le dejes nada a la estadística a nivel de experimentos. Ya después, la estadística te ayudará, pero pues aumenta la cantidad de muestras lo más que puedas en el grupo, siempre que no rebases un límite superior y considera que tu grupo de comparación tiene que ser más o menos similar, más o menos mismas condiciones. Algo que no vas a poder controlar y que sí necesitas cuidar es no lo hagas después de un evento eh, como de estas condiciones. Así, por ejemplo, ahorita lo vas a aplicar, toma en cuenta que ahorita pasó lo de la pipa, ahorita pasó lo de Nepal, ahorita pasó lo del CCH Sur. Entonces, si lo vas a correr el lunes, tienes como 10 días de que las personas vivieron un evento fuerte. ¿Ok? A nivel social. Entonces, cuando apliques tu grupo de comparación, toma en cuenta que no pase demasiado tiempo, porque si no, las condiciones van a enfriar demasiado, o bien cuida que no haya pasado algo tan grave, que esté muy cerquita de tu segunda aplicación y que modifique las respuestas, porque finalmente les estás preguntando sobre cosas de este tipo. Algo que no vas a poder controlar es que si tiembla, pero lo que sí puedes controlar es cuándo aplicar el cuestionario después de ese temblor, ¿no? Entonces, Ok, eso puede ayudar, perfecto. Pues ¿ok? bien, bien, Y bien. pues mándamelo, ese sí me lo puedes enviar y ya reviso yo las preguntas con calma y te digo si hay alguna que otra cosita. Ok, Franco, no ahorita sé te... si quieras tú adjuntar algo, porque Franco tiene mayor expertise en campo experimental que yo, evidentemente. Yo soy psicólogo social, sí, posgrado y lo que quieras, pero no he hecho un experimento en vivo más que una vez. Él tiene más, entonces no sé si quieras comentarle algo. No, pues totalmente de acuerdo con lo que le comentaste, Tona, y gracias por solicitar la opinión. Sí, yo creo que está interesante, o sea, felicitar a Joaquín y a la doctora porque, aunque ahorita pues ya vimos que hay cosas que cambiar, pues qué bueno que se detecta, ¿no? Existe esta posibilidad de Red Cap también, pero pues implicaría unas desveladas ahí para adaptar el cuestionario. Es posible, pero pues depende como lo que necesites. Yo creo que ahorita el doctor Tona da pues bastantes caminos ahí que puedes ahorita seguir, Joaquín. Sí, Y justamente, ¿no? Para que verdaderamente pues sea experimento hay que tratar de reducir toda la variabilidad que podamos para que las conclusiones que tenga sean más fuertes. Entonces, totalmente de acuerdo ahorita con todos esos y ojalá las puedas tomar en cuenta. claro, no, por supuesto. Muchas gracias, Franco. A ti. Va.
Entonces, no te vayas, Joaquín, porque eso también te puede ayudar. Franco, revisé el artículo que me enviaste. Ya Sí. revisé lo de cómo hacer paqueterías y de hecho es muchísimo más sencillo de lo que pensaba. ¿En En serio? realidad sí, son tres funciones en R. Órale. Sí, es una cosa relativamente sencilla. Lo que Ujú. necesitas tener de antemano, y yo creo que es ahí donde nos podemos tiempo, es en tener todas las funciones que van a alimentar la paquetería ya elaborada. Y Ok, de esas funciones, tener los comentarios que se colocan dentro de una paquetería. Es decir, la base estadística, fundamento teórico y todo lo que podría, digamos, todas las funciones que podrían estar relacionadas con la paquetería que tú estés haciendo, pero que pertenezcan a otras. Por ejemplo, cuando utilizas Ike y ujú, utilizas análisis factorial con PA, que es la función PA, ves que al final te da todas las posibles operaciones, modificaciones que les puedes hacer, los argumentos, las cosas que estás dejando predeterminadas. Tiene la explicación teórica del fundamento empírico y teórico de esa paquetería y ujú. después vienen una serie de paqueterías que dicen also view tal, ¿no? Sí, Y como son referenciarlo. todas exactamente a otras paqueterías que podrían estar relacionadas con las funciones dentro de esas paqueterías. Pero básicamente de lo que se trata es, una vez que tú tengas todas esas cosas, las juntas, las concatenas con una función que es DevTools. Ya una vez que las concatenas, después corres un debug para ver que funcionen todas juntas, que estén bien tus operaciones, pues las que son predeterminadas, que estén funcionando bien, que operen sin ninguna falla o sin ningún error. Obviamente dentro del entorno de R que estés trabajando, 3.5 punto no sé qué. Y después está el que te ayuda como una especie de R Markdown, pero para paqueterías, que es para generar la documentación que se pone en help. Ok. Entonces, con eso, tú creas tu paquetería y ya nada más es cosa de subirla. Obviamente que funcione bien. Entonces, la gran mayoría del trabajo está en crear funciones y que obviamente no existan paqueterías previas para esas funciones que estás creando, porque si no, ¿para qué la Claro. creas? Sí, si No, no, te va a entonces, aparecer como mask, by y el otro paquete, ¿no? o sea, finalmente es algo que está realmente operando por debajo. Entonces, todo va sobre, al menos como yo lo entendí, todo va sobre tener lo que lo va a alimentar la paquetería, que es tus funciones, e innovación. Básicamente es innovación, cubrir un campo que no esté cubierto con otras paqueterías o alguna cosa que no estén haciendo las otras paqueterías de una manera más parsimoniosa. Sobre todo es eso. En R, por lo visto, es más parsimonia que otra cosa. Hacerlo más Pues sencillo. más que ahorita como pensar así en una y que decir, voy a hacer la paquetería nueva, tal, es más bien como traducir alguna que sea como pues bastante complicada o pues más que Ujú. complicada que requiere como una curva de aprendizaje más larga, por ejemplo las de ggplot, o sea, trae muchas cosas Sí, que que le puedes son, modificar o los path diagrams del confirmatorio. ujú. Pero pues hay que estarle checando. Yo para eso sí le tenía que cambiar cada color, los códigos, tenía que ir Sí, viendo es como... horrible. O sea, Sí, programar en ggplot es espantoso, pero bueno. pero, Aquí está Joaquín, padre. Joaquín no escucha esas cosas porque Joaquín, ggplot es Confirmo. muy buena, apréndela, por favor. Ujú. Es- Está No, o padre. sea, sí te entiendo. De hecho, una útil, muy útil, de hecho, podría ser el que no tuvieras que configurar los temas de manera externa, que pudieras tener una paquetería en donde la mayoría de los temas que se pueden aplicar a ggplot fueran o se pudieran llamar de manera sencilla, sin O tanta sea, tipo configuración. como, pues un poquito como si fuera preguntas, así de que ponga ggplot 1 y te pida cuál es tu base, uno, luego qué variables quieres, vertical, horizontal, Haz de cuenta que tu base, en lugar de tu base, sea un gráfico básico de ggplot y que ujú, los argumentos sean las configuraciones temáticas que generalmente tienes que hacer poniéndole más esto, más títulos, más no sé qué. Que en la misma función pudieras, por ejemplo, alimentos con mi gráfica base y el primer argumento va a ser título de graphic, ¿no? Entonces, ya ahí está el título. Ya no le tienes que poner más el título. La gráfica no. Títulos, eje de las X, label of X, label of Y, color de la gráfica, color de los puntos, tamaño de los puntos, todo dentro de, sin que tengas que estar poniéndole suma y abajo, suma y abajo, suma y abajo. Y eso podría ser útil, por ejemplo, facilitaría mucho el trabajo en ggplot si nada más sí, tuvieras ¿no? que utilizar eso. Pero bueno, después lo pensamos, pero es Sí, sencillo, no es tan complejo realmente. Ahora, va. Ese yo creo que sí es puesto con calma. Ahorita quiero ver tu opinión del artículo ahí. ok, Destrózalo. te quieres quemar un poquito con Joaquín.
Sí, sí, sí. Va. Yo El soy artículo transparente. que me envió Franco fue sobre una idea que él tuvo al respecto de por lo que yo entendí, es una revisión del DAS, al Ujú. respecto de los constructos que mide el DAS. Originalmente el DAS intenta medir dos constructos que al final terminaron siendo tres, que en teoría, por simplemente base clínica, no pueden medirse juntos. ¿Por qué? Porque el DSM-4 y el DSM-4TR se idearon como categorías excluyentes y exclusivas. Es decir, si tengo una, no tengo la otra. Y esto mide síntomas de ansiedad y depresión, no puede medirlos pues, en factores relacionados de antemano, porque se supone que son completamente independientes, por base teórica de cómo es en la clínica. ¿Ok? Ahora, ansiedad y depresión todavía dices, ok, pueden estar relacionados. Está la teoría tripartita, está la teoría de la patología dual, está la teoría de la comorbilidad. Va, cool. Pero si eso le incluyes un elemento de estrés, ya rompe con las teorías de patología dual, rompe con las teorías de la teoría tripartita de la patología y demás. Pues, a nivel teórico no tiene mucho sentido de inicio, parte de esa parte, ¿no? Pero Franco lo discute más a partir de cómo se mide en otras escalas, ¿ok? Más bien en esa escala, cómo ha sido la estructura factorial del DAS. Entonces, de eso va el artículo, es básicamente una crítica, y ahí es donde está el primer problema. Es una crítica demasiado evidente en el sentido en el que mucho de tu argumentación, Franco, va sobre criticar a las demás escalas, pero no sobre aportar sobre lo que vas a hacer dentro del artículo. Entonces, entiendo, por ejemplo, esto, ¿no? De que a pesar de la estructura trifactorial planteada inicialmente, existen diferentes estructuras factoriales, modelos que en general no han sido estudiados en la población trabajadora y tampoco mexicana. Te concentras en la crítica y está bien, pero la pregunta que a mí me surge automático es, ¿y por qué tendrían que ser estudiados en estas dos poblaciones? No hay ningún argumento que hayas dado antes en el artículo que me dé a entender el por qué es importante que la clase trabajadora sea estudiada y también en mexicanos. ¿Qué tienen esas dos poblaciones en particular que hace que esos modelos sean o tengan que ser estudiados ahí? Teóricamente el DAS originalmente no fue propuesto para trabajadores, fue para una cuestión clínica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sería importante? Ahora, si sí fue propuesto para trabajadores o para empleados, ¿por qué en México es importante que te da el DAS que no te dan otros instrumentos en este país? Eso es por un lado. Por el otro, esta parte del bifactor sufre lo mismo. Buena crítica, está muy bien elaborado el argumento sobre la crítica a por qué, pero no hay información que me dé a mí el por qué el bifactor es la opción. Bifactor propone una medición en dos niveles jerárquicos, factores específicos, factor general. Pero existen otros modelamientos, podría ser ecuaciones estructurales para tres factores, dos factores, un factor, y probar cuál de las adecuaciones es mejor. Podría ser un modelo bifactorial que no fuera el bifactor, sino solamente dos factores que fueran independientes entre sí, o un modelo correlacionado factorial. Es decir, no, aquí dices que es la mejor opción, es el análisis más apropiado para probar uni o multidimensional, pero te tengo que creer. Ajá, ¿Por sí, qué? de hecho Porque esa ni siquiera puse mi cita porque justo es de estas creencias que te digo que creo, pero hasta está mi ajá, entendimiento. Entonces ahí sí exacto. corrijo. Queda como ese, como de, pero ¿y por qué es el mejor? O sea, ¿bajo qué criterios es el mejor? ¿En qué sentido es el mejor ese, no? Este lado de acá, esta es una crítica que te la hago yo, que me hicieron a mí, que me ayudó mucho en los artículos posteriores, porque yo cuando publiqué mi artículo de codependencia, hice en mi primera versión, estaba como de la escala hecha por GA, que además era del libro, eh, eh, y no considera tal cosa y está mal elaborada por esta y esta razón. Verdades, pero que cuando lo leyeron los revisores en informes psicológicos me dijeron, está bien, pero la doctora Ojeda lo hizo en las condiciones en las que pudo, bajo los criterios que pudo en ese contexto específico del tiempo. Entonces, está siendo muy severo con ella, considerando que las condiciones en ese entonces, hace 15 años, no eran las mismas que ahorita, metodológicamente hablando y estadísticamente hablando. Entonces, Claro. pese a que era algo que ella pudo haber considerado porque ya estaba en el mercado lo que tú estás sugiriendo, eh, fue la mejor aproximación que pudo con la información que había disponible en el momento. Entonces me dijeron, está bien la crítica, pero suavízala. Considera muchas condiciones que pudieron haber ocurrido del por qué no están haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, yo te dije, la manera de corrido es demasiado severa,
no es una mala aclaración, solamente necesitas suavizarlo. ¿Ok? Claro. Eh, y al final te pongo un ejemplo, ahorita regresamos a esta parte, ¿no? Ah, buenísimo. Algo que, algo que yo hubiera puesto aquí en las curvas ROC, por ejemplo, es que las Ujú. curvas ROC para poderse elaborar requieren un criterio de oro. Y pues no sé si ellos utilizaron diagnóstico clínico real para hacer el criterio de curvas ROC, porque si no lo utilizaron, no hay un criterio de oro psicológico o psicométrico para comparar una escala. Eh, Ese es el Ay, la tema de verdad, por qué. honestamente no me acuerdo, pero déjame checarlo para ni echarles flores ni quitárselas, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. lo hice, o sea, este es un borrador, vaya, pero lo hice como en marzo, ya tiene un ratito. Ok. Entonces acá, por ejemplo, esto, ¿no? En México se ha realizado un estudio, este se me hizo un buen estudio, de hecho, en realidad, y mencionas que es una trabajadora, una profesión trabajadora de este perfil, pero que no hace esta diferenciación sobre servicios profesionales y administrativos, ¿no? O dice, se diferencia, su perfil ocupacional se diferencia de ellos. Imagino Yo que creo que me ellos faltó una son, coma, ¿no? sí, imagino que ellos Ujú. son los que utilizas en tu muestra, Ujú. ¿de acuerdo? Pero el hecho de que, o sea, ese es comentario que no me voy a robar, ese es de Laura Hernández Guzmán, una doctora aquí de la facultad, que Ujú. nos enseñaba artículos de investigación y nos dijo algo muy cierto. El que no se haya hecho en una población quiere decir dos posibles opciones. Una, no se ha hecho porque a la gente se le ha olvidado y es una cuestión importante. O dos, no se ha hecho porque no es importante hacerlo en ellos. Y el tema es que si tú dices no se ha hecho solamente, no hay forma de diferenciar entre estos dos argumentos. Entonces, cualquier revisor te puede decir, pues sí, no se ha concentrado en esa población, porque esa población particularmente no es importante. Y como no hay evidencia en nada del manuscrito hacia arriba que me dé una base Estoy de por hablando qué de la justificación de la población. exactamente esos dos son importantes, me quedaría con el estudio de Cruz, que aborda muchos más, ¿no? Su clasificación es más grande. Entonces, dado que es más grande y es más variada y es más heterogénea, entre comillas, es más generalizable. Entonces, pues parece más útil el de ella y el tuyo, aunque no se ha hecho, la duda está. ¿Por qué tendría que hacerlo? Entonces, Ujú. ese es lo que vi principalmente en tu introducción, es eso, esto, ¿no? De aquí. O sea, es muy poco propositiva hacia lo que estás haciendo. Es una muy buena crítica de la literatura, que ojo, no la quites porque un buen artículo de investigación debe de incluir crítica hacia la literatura existente o hacia lo que se ha hecho, si no, pues ¿para qué lo estás haciendo? Pero junto con la crítica debe de haber un aporte Una propuesta. una cuestión propositiva hacia lo que tú estás haciendo como tal. Entonces, esta cuestión propositiva hacia lo que tú estás haciendo es lo que está faltando. Justificar lo que tú sí estás haciendo, que se sobreentiende que metodológicamente vas a cuidar todo lo que ellos no hicieron. Pero eso no basta para justificar teóricamente algunas decisiones, como el uso del bifactor, como la concentración que tienes en tu muestra, sobre todo porque si te concentras en la crítica, lo que van a voltear a ver los revisores, que es lo que yo haría como coordinador científico y la mayoría de las personas que colaboran conmigo en revisiones, van a voltear a ver tu muestra automáticamente y se van a dar cuenta que no tienes suficiente poder estadístico para contradecir ningún modelo anterior. Tienes para argumentar sobre un modelo, pero tu muestra es tan pequeña y está tan focalizada que no puedes contradecir nada de lo que han hecho antes. Para poder contradecir lo que han hecho antes, lo que requeriría serían poblaciones, ya sea similares o que cobijaran las que han hecho anteriormente. Y entonces sí, como subyacen a tu muestra, puedes argumentar algo en contra de los modelos anteriores. Pero como no subyacen a tu muestra, no puedes contradecirlos. Lo que puedes hacer es argumentar sobre uno que puede ser más válido a nivel estadístico y metodológico, en este caso el bifactor. Y con esta argumentación puedes sugerir que los otros están cometiendo un error, pero no puedes contradecirlos. Y entonces el tejido del argumento que viene en tu artículo se debilita por esa razón, no porque esté mal elaborado a nivel lógico, sino porque a nivel de empirismo no puedes sostenerlo. Coincido. Sí, sí, sí. Y gracias por ¿Ok? hacerme el favor porque es algo como que había pasado pues por alto, ¿no? Sí, Completamente. entonces, una cosa como consejo, si quieres concentrar tu hilado de argumentación con base en crítica, toma en cuenta que tienes que sostenerlo a nivel empírico.
Si no lo Ujú. puedes sostener a nivel empírico, puedes sugerir la crítica, que es lo más inteligente, ser más sutil, concentrarte en tus argumentos propositivos, dejar la crítica ahí volando como un hilo suelto, que después retomas en la discusión y dices, esto podría sugerir que los estudios anteriores con estas estructuras pueden estar equivocados. Y ya no es directo, ya no es un ataque directo, es la sugerencia de mi hallazgo implica que los otros la cagaron, pero es la sugerencia. ¿Ok? Ujú. No confirma, no descalifica a los anteriores, pero sí sugiere que están en un camino errado. Y esa sugerencia puede tomar o ser tomada por otros. Lo cual, de hecho, yo creo que estás bien. O sea, yo creo que tu inferencia es adecuada. Nada más que los datos son muy pocos para sostenerla. ¿Y por qué Sí. son muy pocos? Porque incluso si es una muestra probabilística, es solamente de un centro de trabajo. Ujú. Entonces, le da solidez que sea aleatorio, pero le da solidez solamente a generalizarlo al centro de trabajo que tienes o a parecidos a los tuyos. Pero no solidez probabilística que podría tener, por ejemplo, que hubiera sido probabilística de tomar la muestra de centros de trabajo del país, Sí, aleatorizar como, a cuáles vas a tomar, y ahí sí, que sería un muestreo tipo estratificado. Ahí sí claro, tendrías muchísima solidez, aunque fueran poquitas personas. Pero como no es un muestreo estratificado, sino aleatorio a un solo centro de trabajo, pierde mucho poder estadístico de generalización con eso. ¿Ok? Entonces, mira, mi sugerencia de argumentación va sobre esto, por ejemplo. Aquí dice, hablar que existen elementos para considerar las estructuras factoriales propuestas por el DAS 21 son inadecuadas debido a tal y tal situación. Son inadecuadas por esta y esta razón, que no son tuyas, sino por una cuestión teórica. De manera que se deben revisar las aproximaciones, no descalificarlas, sino la sugerencia de revisión. Una propuesta que puede beneficiar a la revisión de los modelos propuestos es la metodología bifactor o el modelo bifactor, debido a que posibilita la evaluación de tal y tal cosa, que ahí es donde sustentas que el bifactor es lo mejor, que de forma teórica, empírica o histórica, ahí te dejo abierto cuál la quieras dar tú, han sido controversiales en el uso del DAS, que ahí puedes tomar históricamente, si donde encuentras más vacíos es que históricamente la estructura del DAS ha variado mucho, ahí es donde está lo débil. Debería de ser sólido, debería ser tres factores. Tan se acabó. Y si eso no es así, es controversial. Son resultados que son poco sólidos. Ahora, si no es históricamente, sino empíricamente, no ha sido probada bien, porque las muestras han variado, porque han sido siempre muestras no aleatorias, eso va más por una justificación empírica y no histórica. Ahora, si no es ninguna de las dos, sino que teóricamente el DAS no es consistente con lo que yo te decía, clínicamente no tiene sentido, entonces también puedes entrarle. Si es por las tres, ya la armaste, porque hay mucha crítica que hacer. de ese de clínicamente no tiene sentido, híjole, la verdad no sé ni siquiera si apoyarla o descartarla, porque fíjate que ahorita estaba viendo de ahí un anteproyecto de tesis que tenía de otra cosa, ¿no? Ujú. Eh, Forbes en el 2024, lo voy a leer así como lo tengo, ¿no? Ha analizado Sí, sí, sí. patrones de 14.762 personas, encontrando que en el caso del SM5, de los 202 diagnósticos posibles, 140 de ellos, o sea, el 69.3%, tenían al menos un síntoma que se repetía con otro trastorno. O Sí, sea, sí. casi hay 70% de solapamiento, por lo menos a nivel de sintomatología, que es lo Ok. que normalmente dicen que mide el DAS. O sea, no. Es que ahí hay como un doble discurso teórico, eso sí, de los fines y usos que les dan las personas al DAS, porque hay pocas Ujú. pruebas verdaderamente, pues análisis clinimétricos, donde ya calculan curvas ROC, sensibilidad, especificidad y comparan con una entrevista psiquiátrica, por ejemplo, o una evaluación más completa, eh, que intentan hacer eso, pero a la vez te dicen que evalúa sintomatología. Y entonces, Ujú. Digo eh, que no tiene o sentido a evalúa nivel el teórico. trastorno o evalúa sintomatología, ¿no? Ahí es donde está el problema. Que si el Ujú. DAS subyace a la teoría médica del DSM, la comorbilidad no es suficiente razón para que comparta, si dice el DAS, medir trastornos, ansiedad, depresión, estrés. ¿Ok? Si no dice medir trastornos, si dice medir sintomatología, te lo valgo. Porque hay una cosa que se llama sintomatología transdimensional. Diagnóstico. ¿Ok? O transdiagnóstica, exactamente. Entonces, en la sintomatología transdiagnóstica todavía, pero eso obligaría a que el contexto teórico desde el cual se visualiza el DAS no sea el médico, sino el psicológico, porque la sintomatología transdiagnóstica
viene de la psicopatología dimensional, que no es una línea clínica médica, sino es una clínica psicológica Claro. y es compartir síntomas, no trastornos. Entonces, habría que ver, sigue siendo controversial, que ese es el punto, de ahí es de donde te vas a cobijar. Entonces, aquí la cuestión es que con base en eso, la línea de análisis tendría que ser distinta. ¿Por qué? Si la controversia viene a nivel de estructura, a nivel de teoría y a nivel de cuál es el modelo más adecuado, la perspectiva de análisis tendría que ser comparativa, no confirmativa. No vas a agarrar un modelo y decir, este salió y como ajustó, todos los demás están mal, sino agarrar el modelo y todos los demás y compararlos entre sí. Es decir, Ah, sí, sí, sí. toma algunas estructuras factoriales, las más populares, eso es lo que yo te dejo aquí, sugerencia de análisis, las más populares, la estructura más utilizada del DAF, la estructura original, la estructura mexicana y la Ujú. estructura bifactor. Y las metes a análisis factorial las tres y utilizas análisis de ajuste comparativo, AIC y VIC, para las tres. Y ves cómo salen, cuáles son los índices de ajuste, cuál es la que ajusta mejor, cuál es la que ajusta peor. Y ahí sí, casi siempre, y eso por artefacto estadístico, y ahí podría ser trampa, pues va a ajustar mejor el bifactor. Entonces, tú vas a tener ahí la solidez, no Es que solamente es de lo que datos, encontró. Fíjate que hay otro con población, pues general, de un peruano, que se llama Pablo Valencia, que lo que hizo fue hacer análisis bifactor, pues con población de peruanos, y creo que hay otro chileno también por ahí que sí hizo bifactor, no me acuerdo, pero el de Valencia es muy bueno por la explicación y hace esta comparación de modelos y revisa un poco también la parte de las teorías. Y otro que también es un psicómetra, pues, normalmente muy, muy bueno, pero que él ha sido el único estudio que yo no entiendo también por qué le sale. No hace bifactor, hace confirmatorios, pues en lo general bien, en Colombia, y sí le da estas tres dimensiones, pero ha sido como de los únicos, así que arrastrado, que sí se divide dimensionalmente, ¿no? y Entonces, entonces por eso me da justamente mucha ahí es curiosidad. donde puedes aplicarlo. O sea, mi enfoque sería más bien contrastar, o sea, de contrastar. Todos esos Tomas modelos. dimensión 3, dimensión 1, dimensión 3 pero bifactor y Ujú. dimensión 2 pero bifactor. Y las comparas. Al final no hay ningún problema con hacerlas. La muestra te alcanza, porque eso no tiene ningún tema. Entonces las comparas, ves las medidas de ajuste comparativos, GNOG, usualmente va a salir mejor el bifactor, pero ahí es donde tomas otros índices de ajuste. Si la diferencia no es sustancial, aunque el ajuste sea mayor, la decisión tendría que ser teórica y no estadística. Entonces, si Mm, teóricamente es más congruente, aunque sea ligeramente peor el ajuste en alguna de las dimensiones, entonces te vas por el modelo que ajuste moderadamente, pero que teóricamente sea más consistente con lo que debería de ser, entre comillas. Y ahí es donde se hace sólido lo de la introducción. Hay que dar razones de por qué los modelos son mejores o peores con base en la teoría que la sustenta la medición. Cronbach, artículo seminal de 1954. Lo que dirige cualquier artículo instrumental y cualquier procedimiento psicométrico es la teoría, y siempre va a ser la teoría. Igual lo repitió acá los más actuales, Messick, en el 89, y todos ellos siguen diciendo lo mismo. La decisión que conduce un análisis estadístico psicométrico es teórica, no puede ser estadística. Entonces, al final, lo que ganas con esta comparación de modelos es más solidez al respecto de que estás probando cuál de todos esos modelos controversiales está funcionando mejor y que la diferencia entre tomar un modelo clásico y un modelo bifactor es sustancial. Si tú encuentras una diferencia sustancial, entonces ya hay solidez sobre el bifactor y ya hay mucha solidez al respecto de la sugerencia Con esa diferencia de sustancial, o hallazgos. sea, tal cual la tengo que calcular o poner o solo observar algo parecido como el delta CFI, delta TLI y así. Algo así, ajá. Pero se puede hacer con La Vic y validez ahí incremental, vaya. no Bueno, necesariamente no, no, porque no, validez no. incremental Ujú. va hacia otra cosa, Sí, 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 pero sí. sí puedes ver los índices de ajuste comparativo y que esa comparación es significativa. Y hay criterios que te dicen que un modelo es mejor o peor, comparativamente hablando, en función de otro. De hecho, todos los análisis factoriales dentro, los confirmatorios casi no se usan, pero existen los medidos de ajuste comparativos y los medidas de ajuste absolutos. Los absolutos son los que normalmente utilizamos, CFI, Ujú. GFI, RMCA, SRMCA y demás. Pero hay otros, tengo que te salen, que normalmente no los pedimos, que son El AIC medidas y de el ajuste. BIC, Ajá. Además de esos, hay otros que son medidas de ajuste ¿no? comparativos de modelos y te Ok. dan qué tan bueno es un modelo versus los otros que ejecutas. Entonces,
esos también se pueden hacer. Y ahí ya tiene más solidez esto, la crítica hacia los otros modelos, hacia las otras estructuras y el título del artículo, que yo creo que sería lo más Sí, fiable ahora ya lo para veo que demasiado severo en comparación con esto, ujú. pero a ver cómo Pero se puede sostener si los comparas y lo encuentras. Ah, ok. Si lo comparas y lo encuentras, puedes sostener ese título y hasta te puedo asegurar citas con base en este título, Ajá, pero sí lo hay que, pensé en eso, pero pero hay que depende de los sostenerlo. resultados, ¿no? Ujú. Exactamente. Entonces sería reestructurarlo, te mando esto que escribí y Sí, estas por favor. sugerencias, las lees a detalle y me Ujú. dices si quieres que colabore más en particular contigo con análisis y escritura y te entramos. Me parece Sí, interesante. pues de hecho, o sea, me encantaron los comentarios, también la forma de poder, pues compartírmelos. Y sí, estaría padre. De hecho, lo que sea, pues más o menos, o sea, así como sin apurarnos, vaya, digamos, Ujú. bajando cada, no sé. O sea, nos podemos ir Sí, viendo pues, semanal, ¿no? Pero, o sea, entregando, digamos, avance más significativo cada 3 semanas, aprox ahí ándale, para podemos no avanzar. lo pesado. ¿Cómo cuánto tiempo crees que quede? Es que va a depender de los resultados de cómo salga. Sí, Ahí ¿verdad? sí, Sí, también me ha te, pasado. te puedo decir, el ajuste de la introducción puede quedar en un mes, sin tanto Ujú. tema. Pero la escritura de resultados y discusión va a depender mucho de la calidad de los resultados que obtengamos. ¿Y como para qué Porque revista lo ves? Bueno, pues, no te puedo augurar hacerlo mucho porque el tamaño de la muestra es muy chiquito. sí. Entonces, no con un factor de impacto, pero sí indexada. O sea, sí indexada en buenos índices, por lo menos de CONACYT, Ujú. y Biblat Cielo, sí. Ok. Pero ya tirar la Web Science con factor de impacto ya se ve Sí, difícil. nos mandan a volar. Ajá. Por el tamaño de la muestra, no por otra cosa, simplemente por el tamaño de la muestra. Claro. Va. Pero pues vamos trabajando y vemos. Muy bien. ¿Y tienes literatura? Ah, adelante, Joaquín. Sí, quería preguntar en ese mismo tona, este, eh, en relación al tamaño de la muestra también, eh, digo, lo que me llamó la atención es, según tu tamaño de la muestra, ¿es el tipo de journal que le podríamos tirar? No, es que este tamaño de la muestra subyace a un criterio de elección que estuvo limitado por cuestiones de recursos. Lo traduzco al español. No me Eh, alcanza. co- como él trabaja en una empresa, en una sola empresa, el criterio, aunque lo quiso hacer más refinado por aleatorización, sigue siendo de una sola empresa. Entonces pierde poder. Si tú tienes un tamaño de la muestra similar, pero el método de recolección fue más heterogéneo, no hay ningún criterio, no hay ningún problema. Ahora la otra, este fenómeno, ansiedad, depresión, estrés, está en todos lados. Entonces pudo haberlo tomado de cualquier persona y de todas maneras funcionaba, simplemente con que trabajaba. En tu caso, tus criterios son distintos. ¿Por qué? Porque dependen de entornos distintos y, digamos, la proximidad a fenómenos naturales de este tipo, de esta índole. Entonces, también depende de qué tipo de muestras suele recibir los journals. Y en tu caso, los tipos de muestras que reciben los journals son reducidas, Joaquín. Pero en el caso de clínica, son las muestras que yo te enseñé hace rato, son 14.000 casos, ¿no? Entonces, en laboral tienen también esa tendencia a presentar muestras muy grandes, 2.000, 3.000 personas, por el alcance que tienen ese tipo de cosas. Así que no te preocupes. O sea, en social se pueden presentar análisis con 200, 300, 400 y alcanza perfectamente. Pero si migras a otro tipo de áreas, ya se esperan muestras más grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, la que yo te mostré de 14.000, en un journal de epidemiológico me lo mandan a la basura, porque 14.000 epidemiológicamente hablando no son nada. Requeriría 150.000, 200.000 personas recobradas de manera censal y además representativa. Entonces, depende mucho del área y depende mucho de cómo se trabaja. Ok. Sí, está variado. Y oye, o sea, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, desantotarme de los alcances y los límites del análisis bifactor. Por ejemplo, yo para empezar estoy confundido si es algo que está dentro de los modelos de ecuaciones estructurales anidado así tipo el SEM, basado en covarianzas, eh, y que pertenece a la familia de modelos, o si es tal cual un análisis aparte, porque pues en las fórmulas me imagino que pues, más o menos igual, pero como no lo he visto así nombrado bien, Yo bien lo, en el libro.
Yo lo conocí como un análisis de aparte, pero pues la verdad desconozco. O sea, la duda que me estás haciendo es buena, no tengo idea. Déjame lo investigo y te respondo. Pero sí Va. tengo el tema es que por la forma en cómo se ha utilizado el bifactor como más un análisis de nicho, por alguna razón, este, lo que se tiene es literatura específica al tipo de análisis que estás haciendo. Si es, por ejemplo, sobre todo incluso al tipo de variable. Hay mucha literatura sobre el bifactor en depresión utilizando Beck, Ujú. pero es TRI, lo que te he contado la otra vez. He visto bifactor a nivel TCT, pero en escalas de social y laboral y educativa. Entonces, depende de en dónde te coloques, el bifactor tiene una historia de desarrollo distinta. Así que es una buena duda, déjame lo investigo y te respondo en la próxima sesión. Va. Y antes te Perfecto. mando literatura la que tenga de todas maneras. Sí, muchas gracias, Donna. Y pues ya me pasé un poquito del horario, pero Ah, adelante, no se Joaquín. preocupe. Pues creo que eso es todo. Joaquín, ¿tienes algo más? ¿Me mandas, por favor, Sí, el cuestionario para que lo revise? sí, sí, muchas gracias. Y pues padre tu trabajo, Franco, está muy interesante. Muchas gracias, Joaquín. No es el de la tesis, es de otras cosas ahí que hacemos, pero pues sí, Ok, me Pero vais gustan. saliendo. Va que va. Vale. Pues Cuídense igual. mucho. Nos Un vemos. gusto. Nos vemos. Chao. buena tarde, nos vemos. Las grabaciones luego las subes por dónde, o se la pasas al Es doctor que yo no Mario. la subo, la sube en de Ibero, entonces hay que preguntarle a Mario. Ah, ok. Mario, sí, Va. Perfecto. Nos Gracias. vemos. Bye. Bye. buena tarde. Igual.